Amigos de BPI, un saludo a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal cuando son las 11:45 minutos hora de Caracas, Venezuela. Nosotros nos encontramos en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, donde a esta hora la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la región capital se pronuncia en torno a las últimas medidas económicas que de alguna forma han vulnerado lo que son las convenciones colectivas. Vamos a escuchar a esta hora el presidente de la asociación, Pedro García. Muy buenas tardes. Estamos dirigiéndonos a los educadores jubilados y pensionados de todo el país y en general a los trabajadores venezolanos y a la opinión pública. Estamos planteando que el paquete de medidas económicas y el tablazo de Maduro, que pretende unificar los salarios, los sueldos a todos los trabajadores sin distingo, sin tomar en cuenta la meritocracia, sin tomar en cuenta las diferencias profesionales, académicas, las capacidades, etcétera, ha sido un rotundo fracaso por cuanto ya todo el proceso inflacionario generado por su paquete de medidas económicas ha arrasado, ha convertido en sal y agua estos beneficios. En el caso concreto de los educadores jubilados y pensionados, llevamos la peor parte. El Ministerio de Educación, conjuntamente con la ONAPRE, pretende igualar, por ejemplo, a los gloriosos maestros normalistas que se graduaron, que hay muchos ya que todavía están dentro del Ministerio, de la nómina del Ministerio de Educación, muchos de ellos ya jubilados, los pretende unificar, o mejor dicho, los unificó salarialmente a los bachilleres de la administración pública, es decir, sin hacer denigrar de ningún ser humano, de ningún trabajador, pero los educadores, de acuerdo a la Constitución Nacional, el artículo 104, tenemos una elevada misión y una elevada función. No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución, que al parecer ya es una Constitución moribunda, que ya no le sirve al gobierno de Maduro por cuanto la ha estado violentando y la ha estado derogando, de hecho, ¿verdad?, cada vez que ejecuta medidas que van en contra de los intereses de la clase trabajadora, en especial de los jubilados. Estamos protestando el pretender entonces igualar todos los profesionales de la educación con el resto de los trabajadores de la administración pública, sin tomar en cuenta los títulos, las capacidades, la meritocracia que tiene esta importante labor docente para el país. En segundo lugar, hemos perdido beneficios importantísimos. Por ejemplo, teníamos una cláusula que tenía que ver con el monto del cestatique, pues fue violentada flagrantemente. El cestatique, que no fue tomado en cuenta en función de la unidad tributaria, que son 180 bolívares soberanos, al magisterio jubilado se le otorgó 22 bolívares soberanos. Es decir, fíjense ustedes la gran diferencia, violentando una cláusula que está en el contrato colectivo recién firmado por el presidente de la República y el anterior ministro Elías Jagua. A pocos meses, porque fue en el mes de abril que fue firmada la convención, está siendo desconocido este beneficio. Igualmente fue eliminado el mal llamado bono de guerra, que de alguna u otra manera pretendía cubrir de alguna manera, ¿verdad?, lo que tenía que ver con el bono de salud. También fue eliminado sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de discusión con las organizaciones de los trabajadores de la educación y en general. De igual manera, está desconociendo casi todo el contrato colectivo. Prácticamente son 20, 25 cláusulas de este contrato colectivo que están siendo desconocidas. Es casi el 50% de la convención colectiva. La cláusula salarial, que es la columna vertebral de todo contrato colectivo, que es la cláusula 59, violentada en el 100%. El 40% de aumento salarial que regía a partir de este 1 de octubre, bueno, acaba de ser pagado un 25% de la convención de la quincena y no aparece por ningún lado el 40% de aumento salarial que está firmado por el presidente Maduro y que está siendo desconocido flagrantemente. De igual manera, hay una serie de bonos, por ejemplo, el bono de inicio del año escolar que se debió pagar a partir del 1 de septiembre, también fue desconocido por el gobierno del presidente Maduro y por el ministro de Educación Aristóbulo Isturi, que lamentamos que ahora hoy en posiciones de poder y en posiciones de gobierno desconozca derechos y beneficios que él luchó cuando en el pasado fue dirigente sindical del Sindicato Unitario del Magisterio del Distrito Capital. Hoy se le olvidó al profesor Aristóbulo Isturi, esos derechos y esos beneficios que juntos en aquel momento luchamos. De tal manera que exhortamos a que revise su conducta, porque para la historia va a quedar como quien está enterrando los derechos de los trabajadores. Y en tercer lugar, estamos anunciando a partir de este momento que no vamos a aceptar, que estamos enfrentando los 90 días que supuestamente el gobierno dio
para implementar este paquete de medidas donde supuestamente iba a bajar la inflación, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, por cuanto la hiperinflación se ha triplicado, la canasta alimentaria está por el orden de los 2 millardos de bolívares, la inflación mensual está por encima de los 220%, el Fondo Monetario Internacional, del cual Venezuela forma parte, acaba de anunciar que el año que viene la inflación va a ser de 10 millones de por ciento, 10 millones de por ciento. Por lo tanto, este aumento ridículo y miserable que acaba de hacer el gobierno nacional pretendiendo hacerle creer, ¿verdad?, a los trabajadores que es un hombre venezolano, porque no vamos a permitir que se nos sigan violentando derechos sagrados, los derechos de la irrenunciabilidad, el derecho a la progresividad que tienen y que son de carácter constitucional y que están también establecidos en la Organización Internacional de Trabajo, en todos los convenios firmados por el gobierno venezolano. Y de la misma manera vamos a hacer después del 18 de octubre una gran movilización de educadores jubilados a las puertas del Ministerio de Educación para exigirle al ministro de Educación, Aristóbulo Isturi, que respete, que cese ya las violaciones, que cese ya los atropellos a los educadores jubilados que muy maltratados están, y lamentablemente él, que es trabajador también jubilado de la educación, obviamente no ese salario que es simbólico del Ministerio de Educación, por cuanto entendemos que tiene un salario obviamente millonario, ¿verdad? Y no le ha importado para nada los pobres y miserables salarios que nos están llevando a una muerte prácticamente segura. Están prácticamente aplicando una eutanasia contra todos los trabajadores jubilados y pensionados, por cuanto las medicinas no se consiguen, y si se consiguen son a precios millonarios. Los alimentos no se consiguen y son a precios millonarios. Por lo tanto, nos están aplicando una eutanasia, nos están decretando una muerte segura, y esto no lo podemos permitir. Los campos de concentración nazi quedaron pues prácticamente en pañales. En aquellos momentos arrestaban a la gente y los llevaban a un campo de concentración sin alimentos y sin medicina. Estos son más sofisticados, este gobierno es más sofisticado. Nos niega el derecho a alimentarnos dignamente, nos niegan las medicinas a los trabajadores jubilados y pensionados, y bueno, dicen, no nos están llevando a un campo de concentración, ¿verdad?, para aniquilarnos, pero nos están aniquilando poco a poco al negarnos las medicinas. La gran mayoría de nosotros sufrimos de hipertensión y de problemas cardiovasculares. No estamos tomando esas medicinas porque no nos alcanza el salario. O comemos o compramos medicina. Tenemos que optar por comprar la sardina, alguna pasta, porque no todos los educadores tenemos la famosa bolsa CLAP. No todos, ¿verdad? Y sin embargo, sabemos que esa bolsa CLAP es totalmente incompleta, porque son 6, 7 productos apenas, donde no hay ningún tipo de proteínas. Es decir, simplemente nos están condenando a la harina, a los carbohidratos nada más. Entonces, ese es el clamor de los trabajadores jubilados. Las medicinas, el seguro de HCM prácticamente quedaron eliminados, por cuanto se hace la reconversión o el cambio monetario, quedaron reducidos, por ejemplo, el seguro de HCM a 20 bolívares soberanos. Ni siquiera para comprar una curita, Esos son los montos. Entonces, el Ministerio de Educación debe respetar simple y llanamente la convención colectiva tal cual como se firmó. Esa es la exigencia de los educadores jubilados, de las federaciones del magisterio, y no vamos a ceder absolutamente nada, porque no estamos pidiendo nada nuevo. Estamos simplemente exigiendo que se cumpla lo que el propio Maduro dijo que era la mejor convención colectiva del planeta Tierra, que la firmó en marzo y ya le está violentando en más del 50%, sobre todo la columna vertebral, que es el tabulador salarial, que nos permite de alguna u otra manera hacer frente al alto costo de la vida y de la hiperinflación que este gobierno ha construido. Nosotros los trabajadores no tenemos por qué pagar la crisis que este gobierno ha generado para todos los trabajadores y sus familias. En consecuencia, seguimos en pie de lucha, anunciamos la hora cero y vamos a derrotar este paquete de medidas económicas que afecta gravemente los intereses de todos los trabajadores venezolanos, y especialmente los jubilados. ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! Las federaciones del magisterio, a través de una representación de la coalición sindical, tuvo una reunión con el
ministro de Educación la semana pasada. Está anunciada una nueva reunión para probablemente la semana que viene. En aquella reunión de la semana pasada, el ministro de Educación simplemente se limitó a decirle a nuestros representantes de las federaciones: tengo la orden de la ONAPRE de hacer cumplir el tabulador salarial, es decir, el tablazo maduro, es decir, tabla única, salario único para todos los trabajadores, y si no recibo órdenes diferentes, no puedo hacer absolutamente nada. Si ellos me ordenan reconocer tal o cual prima que está establecida en el contrato colectivo, pues yo lo haré. Esas fueron las palabras textuales de Aristóbulo Iturbe. Triste palabra, porque él fue educador, ya no lo es, porque quien ha sido un docente de aula, quien ha conocido lo que es la dureza de trabajar con el pueblo venezolano, con nuestros niños y jóvenes, sabe que los educadores no solamente nos merecemos esto, sino que tenemos justo derecho, porque le hemos entregado buena parte de nuestra vida a la patria. Los educadores son los que forman el sentido patriótico, no son los militares, son los educadores los que le comienzan a enseñar al muchachito el himno nacional, los valores patrios, los héroes, las batallas, es toda la historia de Venezuela. Somos los educadores, no son los militares, somos los educadores. Y parece que el profesor Aristóbulo se le olvidó esto. De tal manera que si él tiene esa camisa de fuerza, entendemos, por ser alto personero del gobierno y alto responsable de la crisis de la cual nos está causando a nosotros. Lo entendemos perfectamente, pero también le debemos decir al profesor Aristóbulo, aceptamos entonces el reto. Si usted está representando los intereses del poder económico, obviamente que en manos del Estado venezolano, que beneficia exclusivamente a los que tienen el poder económico, que ellos no están sufriendo la crisis económica, sino solamente el pueblo y los trabajadores, aceptamos el reto, aceptamos la lucha y vamos a defender como siempre lo hemos hecho. Desde el año 59 para acá tenemos toda una historia de lucha aguerrida y el profesor Aristóbulo Iturbe lo sabe, porque él fue parte en el pasado, que ya se le olvidó, de esas luchas que lamentablemente de oro, tenía los mejores colegios, estaban bien pagados los docentes, una infraestructura excelente. Ya esa no es la realidad ni siquiera de los colegios privados. Es decir, es una crisis, ¿verdad?, económica, fiscal, social, que afecta gravemente a toda la educación venezolana. Entonces, por eso que en la Asamblea Nacional, por petición de nosotros, de las asociaciones de educadores, del magisterio organizado, de los trabajadores educadores organizados en todas las áreas, solicitaron a la Asamblea Nacional que la declarara en emergencia educativa, y hace 15 días la Asamblea Nacional discutió en una sesión plenaria y aprobó la emergencia educativa nacional, y esto queda para la historia, y a partir de este momento nosotros podemos exigir los recursos no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente, y toda la ayuda humanitaria que se requiera para frenar el desplome vertiginoso de todo el sistema educativo venezolano. La infraestructura está en el suelo, no hay agua en la mayoría de las escuelas y los liceos, el programa de alimentación escolar que se otorgaba en el pasado ya no existe, a los niños los están despachando a mitad de mañana porque simple y llanamente no hay agua o no hay el servicio de alimentación que antes existía. Se siguen desmayando nuestros niños en nuestras escuelas y liceos, y se están yendo obviamente miles y miles de educadores lamentablemente del sistema educativo, porque el salario de hambre y miserable que están devengando no les alcanza ni para cubrir sus necesidades, ni menos aún el de su familia. De tal manera pues que ese paquete de medidas económicas no solamente afecta el salario directamente, sino todo el sistema educativo, por cuanto es consecuencia directa pues de unas medidas que no ha tomado en cuenta esa función fundamental que tienen los educadores, como es impartir la enseñanza en este país. No tenemos cifras exactas, manejamos cifras puntuales, locales, en algunos planteles que son extraoficiales. Obviamente el Ministerio de Educación sí sabe cuántos son, ellos tienen la nómina, saben cuántos se están desincorporando, porque los directores están obligados a informarle al Ministerio de Educación de inmediato cuando se desincorpora un docente por diáspora, simple y llanamente se va fuera del país. Pero son muchos, son miles y miles de los educadores que se han estado desincorporando. Algunas cifras hablan de 162.000, me apuntan acá los colegas, 162.000 docentes aproximadamente, de acuerdo a algunas ONG que vienen manejando a nivel nacional esta grave situación. Y es lamentable, porque la educación es la columna vertebral, es el proceso en el cual se hace la ciudadanía.
Se hace ciudadano a través de la educación, a través de conocer lo que son sus deberes y son sus derechos. Entonces, al desplomarse la educación, se está desplomando el Estado venezolano, la nación venezolana y todo lo que son sus principios y valores que están fundamentados en el preámbulo y en los principales artículos de la Constitución Nacional.